Universitario presenta. Bienvenidos a Tiempo de Letras. En el programa de hoy conoceremos a Darío Henao Restrepo, el decano de la Facultad de Humanidades, y hablaremos un poco acerca de su obra Jorge Isaacs, el creador en todas sus facetas. Bienvenido, Darío. Muchas gracias, mucho gusto estar aquí en el programa. Bueno, cuéntanos un poco cuál es el proceso para llegar a este libro. Bueno, este libro es el producto de un trabajo colectivo de mi grupo de narrativa colombiana de la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle, que hemos decidido ocuparnos seriamente de nuestra literatura nacional y por supuesto de la regional. Y nos encontramos con que Jorge Isaacs, una de las grandes glorias que ha dado nuestra literatura, estaba muy mal publicado y por supuesto muy mal estudiado en general. Hay unos estereotipos y entonces decidimos encarar este trabajo con varios seminarios, con grupos de investigaciones específicas para distintos aspectos de la obra de Isaac. ¿Cómo se estructura este texto, Darío? Bueno, como quisimos hablar de todas las facetas de Jorge Isaacs, así se titula el libro, Sí. el creador en todas sus facetas. Entonces el libro tiene varios apartes. Uno de ellos es un poco la recepción que ha tenido la obra de Isaacs. Hay una conferencia inaugural de Otto Morales Benítez que habla de un aspecto muy desconocido y muy polémico de Isaacs, que es su faceta política, el luchador político. Hacemos una revisión desde el punto de vista histórico de la obra de Isaacs. Invitamos a varios especialistas nacionales que presentan unos ensayos muy importantes. Miramos el tema de las identidades en la obra de Isaacs, especialmente pues la configuración entre españoles, negros e indios en nuestra cultura. Entonces hay varios trabajos alrededor de estos aspectos. Volvemos otra vez a mirar la biografía de Isaacs. Ahí se producen varios textos nuevos y después hay una serie de lecturas particulares de aspectos de Isaacs. El Isaacs poeta, la dramaturgia de Isaac tan desconocida. Se habla mucho del tema del periodismo en Isaacs, el proyecto educativo de Isaac, que fue muy importante, su papel en la Convención Coreográfica Nacional cuando estuvo en el Magdalena y en la Guajira. Los informes de Isaac fueron muy importantes y muestran que fue un escritor que estuvo muy preocupado por la construcción de la nacionalidad en el siglo XIX. Y hay muchas lecturas ya de lo que ha significado Isaacs para la literatura actual. ¿Cuál es el objetivo concreto de desarrollar esta compilación o esta investigación sobre Jorge Isaac? Bueno, el objetivo completo es, primero, hacer una cosa que estaba por merecida para una obra tan importante y es valorarla en todas sus facetas. En segundo lugar, el proyecto de publicar completo a Isaac, que no está publicado, a excepción de María y 2 o 3 cosas de él, su poesía muy mal publicada. Entonces ya en un convenio de la Universidad del Valle con la Universidad Externado de Colombia, empezamos a publicar la obra completa de Isaac. Entonces publicamos María, la edición crítica, con todas las correcciones que Isaac hizo antes de morirse y con muchas notas que por razones políticas habían sido eliminadas de muchas ediciones de María, especialmente las notas que tienen que ver con la esclavitud que estaban en la novela. Y publicamos a seguir en 2 volúmenes toda la poesía completa de Isaac. ¿Cuál es la importancia de hablar de Jorge Isaac hoy en nuestro contexto y de reconocerlo además en sus múltiples facetas? Una región como la nuestra y un país como el nuestro necesita tener
una mirada lo más completa posible de sus valores, de su cultura, de sus escritores, de su devenir. Entonces, como Isaac, por razones políticas, Isaac realmente no fue muy valorado ni bien publicado. Entonces hoy ya hay una situación de que lo podemos mirar desapasionadamente en tantas facetas que este hombre tuvo y que vale la pena que las nuevas generaciones se enteren de que hizo una obra dramática, de que tuvo un gran proyecto educativo cuando fue secretario de Instrucción Pública en el estado del Cauca, de que fue un gran periodista, de que fue un hombre que estuvo en la Comisión Coreográfica Nacional, le preocupó la ciencia de la época, le preocupó las costumbres, fue el primero en hacer un informe sobre las tribus indígenas del Magdalena, sobre una gramática guayú que había en los recorridos que hizo. Entonces son facetas que mucha gente no conoce y que son muy importantes para entender cómo se ha forjado esta región y la cultura colombiana. Hablamos de Jorge Isaac o de la literatura de Jorge Isaac como un punto de partida de la literatura colombiana. ¿Podemos decirlo en esos términos? Una gran estudiosa de nuestra literatura ha escrito Doris Somers, de la Universidad de Harvard. Escribió en 1993 una tesis doctoral que se titula Ficciones fundacionales de América Latina, un poco para mostrar que a partir de las grandes novelas de mediados del siglo XIX se estaban configurando simbólicamente las nacionalidades. Y para el caso colombiano, la nacionalidad colombiana se configura en esa gran ficción que es María. O sea, en todos esos encuentros, esos mundos que están sugeridos en María, está, dijéramos, en ciernes lo que configuró nuestra nacionalidad. Comercio internacional y medio ambiente en Colombia. Mirada desde la economía ecológica. Mario Alejandro Pérez. Desde la perspectiva de la economía ecológica, el comercio internacional no es un juego de suma positiva, donde todos los participantes resultan ganadores para el intercambio comercial. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m.
Etnicidad y Nación, el desafío de la diversidad en Colombia, del autor Luis Carlos Castillo. Este libro es el resultado de una investigación doctoral que examina el movimiento social de indios y negritudes en Colombia. Hablemos ahora un poco del proceso de elaboración para llegar a estos textos. ¿Cuántos años se han demorado? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo llega este texto al programa editorial de la Universidad del Valle? Bueno, el proceso es que como se hicieron varios seminarios nacionales previos, Sí. entonces se fueron presentando algunos trabajos y algunos de los miembros del grupo de investigación nos propusimos hacer investigaciones puntuales de distintos aspectos. Entonces fuimos aunando investigaciones, esto se discutió y se presentó en el Simposio Internacional y después recopilamos todos estos textos, por supuesto hicimos una labor de corrección y de edición que es dispendiosa, que es lo que ahora le entregamos al público lector. Este es un libro en donde tenemos la participación por primera vez en la historia de la crítica literaria para valorar un escritor colombiano. Creo que solo García Márquez ha concitado también eso ahora en los tiempos modernos, es poder tener especialistas y escritores de distintas latitudes. Entonces tenemos a Noé Gitrip de la Argentina, vino Carlos Rincón de Alemania, Otto Morales, investigadores nacionales, trajimos algunos investigadores de los Estados Unidos, de España. Hemos visto un poco opacada la obra de Jorge Isaac a lo largo de ese desarrollo. ¿Por qué se ocultan o por qué se anulan ciertos textos? Eso tiene una explicación de carácter político. Isaacs llega por primera vez a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Su padre, George Henry Isaacs, un judío jamaiquino que llega primero a Quibdó a explotar minas de oro, entonces viene a invertir aquí en tierras, en ganado y en azúcar. Él era un hombre muy rico, Isaacs, y conservador. Isaacs llega al Parlamento por el Partido Conservador. Pero Isaac ya estaba picado por las ideas sociales, por las perspectivas más amplias, y entonces él decide cambiar de partido y se vuelve radical. Entra al liberalismo radical. Para su desgracia, ustedes saben que en esas guerras civiles del siglo XIX triunfaban primero los liberales, pero finalmente fueron derrotados en 1885. Entonces don Miguel Antonio Caro, que le corrigió María a Isaacs, nunca le perdonó que se hubiese vuelto radical, lo persiguió por masón, por darwinista, por materialista. Entonces un poco eso fue lo que explicó que una vez triunfante la República Conservadora, a excepción de Isaacs, de la novela María, que ya era un éxito continental, pues el resto de su obra no fuese nunca ni publicada ni destacada. Entonces, pues Isaacs, por ejemplo, nunca fue bien visto por el clero colombiano. ¿Podríamos leer un fragmento del texto que a usted le parezca muy importante? Coloco de primero a Nay, un texto que escribí, porque creo que, a diferencia de muchas lecturas tradicionales, el personaje que sustenta a María y sin el cual María no existe es la esclava, que su padre en la novela compra para que sea la aya de María. Y hay 4 capítulos de la novela en donde bellamente se le hace homenaje a esta mujer desde que es raptada en África y la meten en un barco negrero hasta llegar primero a Cuba y después a Turbo, a donde la negocian y viene al valle. Realmente la novela empieza en el África. Entonces dice, la trama histórica que sostiene a María se inicia en África y en Jamaica. Del continente negro vino Nay y de la isla caribeña vino Esther, que en la novela se va a llamar María porque se convierte de judía a cristiana. El destino las juntas
y comparten sus desgracias, primero en el Chocó y luego en la hacienda de la Sierra, en el pie de monte de la cordillera que otea el valle del río Cauca. En esa geografía, inmersas en su historia y su cultura, se entrelaza en profundo paralelismo la tragedia amorosa de estas mujeres. A Esther, una niña judía, la muerte de su madre y la urgencia de su padre por hacer fortuna en la India, le labran su destino en la hacienda esclavista del estado del Cauca, donde compartirá suerte con su aya, la princesa Nay, arrancada del África para hacer parte de los millones de esclavos que ayudaron a construir el nuevo mundo. El cambio de sus nombres, de la niña judía por María y de la haya esclava por Feliciana, marca la ruptura con sus orígenes y las creencias con sus antepasados. La tragedia de ambas es central para apuntalar la densidad poética de la novela y su alegoría de una época. La suerte de estas mujeres simboliza a ese mundo en disolución, el sistema esclavista y la hacienda patriarcal heredada del régimen colonial. ¿Cómo finaliza la vida de Jorge Isaac? Bueno, Isaac logra mucho éxito con su libro en toda América Latina, pero nunca percibe pues un peso partido por la mitad. Sí. Le tocó pues luchar en muchas cosas para conseguir empleos. Después de participar en la comisión coreográfica, él se retira a una pequeña casa finca que le presta un amigo a Ibagué y ahí pone un pequeño comercio y pues vive humildemente con sus hijos. Él tuvo 9 hijos de un pequeño comercio, ya muy enfermo, y muere a orillas del Conveima en Ibagué a los 58 años. Relativamente era un hombre muy joven. A caballo sobre un guión, o la identidad femenina en las novelas de 3 escritoras norteamericanas de origen hispano. Autora Susana Matallana Peláez. Este libro es el resultado de una investigación desarrollada a lo largo de 2 años, alrededor de 3 novelas escritas por 3 escritoras norteamericanas de origen hispano. Tiempo de Letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m.
El hilo del viento. Autor Jaime Restrepo Cuartas. La novela recoge en forma novelada y en medio del ambiente llanero del Meta, del Casanare y del Arauca, la historia del levantamiento insurgente de los llanos orientales, iniciada en 1948 con la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Mis padres llegaron de Antioquia y el Viejo Caldas en los años 30. Yo nací en el barrio Alameda, un barrio tradicional caleño. Empecé a jugar pelota en ese parque. Hice mis estudios en un colegio que quedaba cerca del barrio y después estudié en el colegio La Cordel, que quedaba aquí al sur. Y bueno, toda mi juventud pasó entre los libros, que no sé por qué siempre me gustó leer muchísimo, y el deporte. El fútbol especialmente. Llegué a jugar fútbol muy bien en el bachillerato y a jugar en las divisiones inferiores de varios equipos, entre ellos el Deportivo Cali. En la casa mía, en el Alameda, vivía una tía de mi padre, ya muy anciana, Genoveva, que fue la que me leía pequeñas historias de libros y me contaba historias tradicionales como las del tío Conejo, y oía muchas telenovelas. Entonces mi imaginación estuvo muy alimentada por esos primeros relatos de la infancia, y ella me hizo conocer varios libros, por ejemplo Caperucita, los libros de historias tradicionales. Y siempre tuve esa pasión, que creo empezó ahí, cuando tenía 4 o 5 años. Estudié en la Universidad del Valle en los años 70, después me hice mis estudios de posgrado en el Brasil y siempre me he dedicado a la parte cultural, a la literatura, que es lo que me formé, especialmente la literatura colombiana y latinoamericana, y siempre he estado vinculado, dijéramos, a investigar sobre estas literaturas y al área, pues, de divulgación de la cultura nuestra y de América Latina, que es como el interés que siempre he tenido. Cuando decido aquí, estaba filosofía y literatura juntas, y entonces me decido más por la literatura. Conozco algunos profesores que van a ser muy influyentes en mi carrera. En esa época, por ejemplo, los cursos de literatura clásica los daba Oscar Gerardo Ramos, me hizo leer muy bien a los griegos, Carlos Restrepo, a los escritores latinoamericanos, y por supuesto un escritor que tuvo mucha importancia para mi formación en ese momento fue Gustavo Álvarez Gardiazabal, porque Gustavo fue un hombre que nos hizo leer muy bien a escritores colombianos y a los latinoamericanos del momento. Inclusive los invitó muchas veces a seminarios que él organizaba en Cali en esa época. Después de salir de Cali, de graduarme, me fui a trabajar al Caribe colombiano. Fui profesor allá en una universidad en el Magdalena. Con el ministerio, un trabajo de capacitación que me permitió conocer todos los pueblos de la costa, porque era capacitando maestros en todos los pueblos del Magdalena, de La Guajira, del Cesar, de Bolívar. Una experiencia maravillosa a los 23 años, hasta los 27. Y ahí surgió la posibilidad de ir a estudiar y me aceptaron, me dieron una beca del gobierno brasileño para estudiar literatura latinoamericana comparada en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Después de haber terminado mi maestría, me invitan a ser profesor y realmente pues tuve una experiencia muy linda en esa universidad durante 13 años que duró mi estadía en el Brasil.
Yo creo que el Brasil me enriquece básicamente en que es un país en donde se valora mucho la cultura nacional. Un país con una cultura muy rica y muy valorada. En el caso de la literatura, de la música, de las formas populares, eso me abrió muchísimo a mí las perspectivas de qué había que hacer también con lo nuestro. Y aprendí muchísimo del pueblo brasileño y de los investigadores, de los académicos. Conocí muchos escritores, muchos artistas, muchos músicos. Entonces eso a mí me dio una amplitud de miras enorme, inclusive en lo deportivo. Grandes escritores brasileños escriben de deporte, escriben en la prensa. Ellos tienen grandes biografías de sus equipos, historias. O sea, es un país donde muchas cosas que acá nosotros también tenemos son muy valoradas y acá, dijéramos, estamos empezando a darle esa valoración. Por ejemplo, todo lo que es culturas regionales, que es un esfuerzo que estamos haciendo hoy, aquí desde el cine, desde la música, de la gastronomía, la literatura, la historia, eso allá estaba muy avanzado. Entonces, yo creo que para mí esa formación brasileña fue definitiva. Bueno, yo llevo 10 años en la Universidad del Valle, de los cuales he estado al frente de la Decanatura de Humanidades y me he preocupado muchísimo por estos aspectos, entonces por desarrollar una línea doctoral, porque haya investigación, porque tengamos proyección a la sociedad con eventos como la Feria del Libro, con seminarios, con publicaciones. Y creo que en eso he tratado de configurar con mis colegas en la facultad y en la universidad grupos que ayuden a esto, y creo que la universidad ha logrado muchísimo en estos años en esos aspectos, y hacer que todas las cosas especializadas que producimos, por ejemplo, en la universidad, también bajen a los públicos más amplios, bajen a la juventud, bajen a los niños. A eso he apostado porque creo lo que aprendí en el Brasil, y en la universidad pues hemos encontrado un espacio para jalonar todos estos proyectos.